Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre operaciones combinadas entre fracciones. Los objetivos de la clase son los siguientes: realizar una suma entre fracciones según el tipo de fracción, realizar una resta entre fracciones según el tipo de fracción, realizar una multiplicación o producto entre fracciones, realizar una división entre fracciones. Tenemos lo siguiente: los tipos de fracciones homogéneas son aquellas fracciones que tienen un mismo denominador, es decir, que debajo de la raya de fracción tienen exactamente el mismo número. Aquí vemos un ejemplo que 2 quintos y 4 quintos son fracciones homogéneas debido a que el denominador, es decir, el número que está debajo de la raya de fracción, es 5 en cada una de las fracciones. Mientras que las heterogéneas son aquellas fracciones que tienen distintos denominadores. Tenemos entonces los siguientes ejemplos: 4 sextos y 1 medio son diferentes en sus denominadores, por lo tanto se llaman heterogéneos. Tenemos entonces que la suma de fracciones, para el caso de la suma entre fracciones homogéneas, se debe colocar en el resultado el mismo denominador mientras que se suman los numeradores. Como podemos ver a continuación, la expresión inicial que nos piden resolver es la suma entre 2 tercios más 4 tercios más 7 tercios. Debido a que las tres fracciones tienen el mismo denominador, en este caso que es 3, se coloca en el resultado posterior el mismo valor como denominador, en este caso 3. Y lo único que se hace es resolver la parte superior, donde 2 más 4 más 7 es igual a 13, quedándonos como resultado 13 tercios. Para las fracciones heterogéneas se debe calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores y colocarlo como denominador del resultado. Luego este mismo se divide para los denominadores y se multiplica para los numeradores de manera correspondiente, sumando así dichos resultados. Tenemos entonces un cuarto más un tercio, y para ello nosotros debemos de colocar primero el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Es por ello que tenemos el producto entre 4 y 3 como mínimo común múltiplo, y eso nos da como resultado 12. Entonces 12 va a ser nuestro denominador. Ese 12 se va a dividir correspondientemente para cada denominador de las fracciones iniciales y se va a multiplicar correspondientemente para cada numerador. Entonces tenemos, para la primera fracción sería 12 dividido para 4, en este caso nos da 3, multiplicado por 1, y luego tenemos en la segunda fracción 12 dividido entre 3, que es 4, multiplicado por más 1, y posteriormente en la parte superior nos queda 3 más 4, que es igual a 7, y el denominador se mantiene como 12. Y como no tienen un factor común, entonces queda netamente como 7 doceavos. Para la resta de fracciones se procede de la misma manera que en las sumas homogéneas, se coloca el mismo denominador, pero ahora lo único que cambia es que se resta, es decir, existe una diferencia entre los numeradores, en este caso 7 menos 3 es 4. Y lo mismo sucede para las fracciones heterogéneas, se elige el mínimo común múltiplo entre los denominadores, en este caso es 20, y se realiza el mismo proceso. Con lo único distinto es que en lugar de sumarse se van a restar, por tanto nos queda 20 dividido para 4, 5, por 3, 15, menos 20 dividido para 5, 4, multiplicado por 1, 4. 15 menos 4, 11, dividido entre 20. Y como no tienen factor común, queda expresado como 11 veinteavos el resultado final. El producto entre fracciones, en cambio, es la operación más sencilla, siendo el resultado la multiplicación de los numeradores y denominadores de manera correspondiente. Tenemos entonces el producto entre las fracciones 3 cuartos por 5 séptimos, y lo único que procede a realizarse es el producto entre el numerador de la primera fracción con la segunda fracción, en este caso 3 por 5, y el producto entre los denominadores 4 por 7, quedándonos entonces como resultado final 15 sobre 28. Y para la división debemos de resolverlo, aunque existen varias maneras. La más sencilla es invertir la segunda fracción y realizar el producto entre ellas. Entonces tenemos lo siguiente:
En principio nos piden que dividamos 4 novenos entre 3 séptimos. Conociendo que 4 novenos es el dividendo y 3 séptimos el divisor, como en la segunda fracción, en este caso, tenemos que yo voy a invertir el divisor, es decir, 3 séptimos, voy a invertir y voy a cambiar prácticamente el numerador por denominador y viceversa. En lugar de 3 séptimos, ahora sería 7 tercios. Y yo procedo a realizar el producto entre los numeradores 4 por 7, en vista de que hemos cambiado la segunda fracción, hemos invertido la segunda fracción, ¿sí? Y eso nos da como resultado 28. Y en el denominador se procede de la misma manera. 9 por 3 igual a 27. ¿Listo? Entonces, esas son las operaciones básicas para realizar entre fracciones. Suma, resta, producto y división. Ahora vámonos con un ejercicio. Se nos pide realizar la siguiente operación combinada entre las fracciones y tenemos en cambio como operador principal el producto entre las siguientes operaciones. 5 sextos más 5 cuartos, que se encuentra en el primer paréntesis, por 7 décimos menos un cuarto, que se encuentra en el segundo paréntesis. Entonces, lo primero que vamos a resolver son las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. En este caso yo tengo 5 sextos más 5 cuartos. Como son fracciones heterogéneas, se resuelve la suma sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores 6 y 4, teniendo como factor primo el 2. Entonces vamos a tener mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Nuevamente factor primo 2, como 3 no tiene mitad, entonces se mantiene, mientras que el 2 sí tiene mitad y se convierte en 1. Y finalmente, tercera, quedándonos como resultados el producto de 2 por 2 por 3, y eso es igual a 12. Teniendo entonces que el 12 pasa a ser el denominador como mínimo común múltiplo, y ese 12 al dividirse entre 6 y multiplicarse por 5 se convierte en 10, y 12 dividido para 4 y multiplicado por 5 se convierte en 15. Luego realizamos esa operación y nos queda como resultado de ese primer paréntesis 25 doceavos. Vamos a realizar ahora la diferencia que existe en el segundo paréntesis, 7 décimos menos un cuarto. Nuevamente, mínimo común múltiplo entre los denominadores 10 y 4, sacamos mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, mitad de 5 no existe, mitad de 2 es 1, y luego quinta de 5, 1, y finalmente nos queda el mínimo común múltiplo igual al producto entre 2 por 2 y 5, siendo el mínimo común múltiplo 20. Entonces colocamos 20 como denominador y realizamos el mismo proceso. 20 dividido entre 10 y multiplicado por 7 es 14, y 20 dividido para 4 y multiplicado por 1 es 5, quedándonos como resultado la diferencia en la parte superior entre 14 menos 5, que sería 9, y en el denominador 20. Ahora tenemos los dos valores correspondientes a los dos paréntesis. Luego realizamos la operación principal entre ellos, que era el producto. Tenemos entonces 25 que multiplica 9 y 12 que multiplica 20. Pero como es un producto, podemos realizar entre ellos una simplificación. De la primera fracción vamos a sacar quinta en la parte superior y en la segunda fracción quinta en el denominador. Entonces nos queda que quinta de 25 es 5 y quinta de 20 es 4. Ahora realizamos lo mismo de manera inversa, sacamos tercera en el numerador de la segunda fracción y eso nos queda 3, y tercera en el denominador de la primera fracción y eso nos queda 4, siendo entonces el producto entre 5 por 3 igual a 15 y el producto de 4 por 4 igual a 16, teniendo como resultados 15 16avos. Muchas gracias por su atención.